Ahora sí, vamos a pasar al rol número 8 y el último rol con respecto a los hijos, antes de proceder con la crianza de los hijos. El rol número 8 es cuidar a sus padres cuando lleguen a la vejez. Ese es uno de los roles ya para cuando ellos ya pues son adultos, ¿no? Todos nosotros, los padres, vamos en nuestro camino a volvernos ancianos. Ellos, como hijos, van en su proceso para ser personas adultas. Entonces llega un momento en la vida en que el hijo tiene que honrar a su padre cuidándolo en su vejez, estando pendiente de él. Proverbios 23-22, mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Y obviamente eso también abarca al papá, ¿no? Cuando tus padres envejezcan, no los menosprecies. Y eso es lo que hablábamos, ¿no? Una actitud opuesta a honrar a los padres es menospreciar a los padres. Porque honrar habla de darle valor. Entonces lo contrario a dar valor es restar valor. Entonces por eso la Biblia dice no menosprecies, porque es una forma en la que se deshonra a los padres con el menosprecio, no dándoles el valor. Y eso ocurre tristemente cuando los padres llegan a ser ancianos y se vuelven una carga para los hijos, pero porque los hijos lo quieren ver así y no entienden muchas veces que es el proceso natural de la vida, que ahora hay que devolver lo que ellos hicieron por nosotros cuando éramos pequeños. Un ejemplo de este tipo de honra que la Biblia espera de los hijos, una vez más vamos a citar a esta mujer Ruth capítulo 1, versículos 15 al 17. Esto es uno de los mejores ejemplos de cómo una hija puede honrar a su madre. Aquí tenemos a una hija nuera que estaba honrando a su suegra, que prácticamente llegó a ser como una madre para ella. Dice así Ruth capítulo 1 versículo 15: y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, presta atención a esta parte porque esta es la parte más importante. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Este es el tipo de honra que los padres merecen, que los padres necesitan. Y esta mujer, Ruth, estaba dando lo que la Biblia enseña. El amor y el servicio de los hijos debería ser hasta la muerte de sus padres. Hasta la muerte. Por eso dice esta mujer: donde tú murieres, moriré yo. He escuchado casos penosos, tristes, de padres que han muerto en soledad y no se enteran sino porque su cuerpo muerto, el olor que expide a los 3 días, alerta a la vecindad de que algo malo está pasando, y ahí se enteran recién que el anciano o la anciana ha muerto en su casa. ¿Por qué? Porque no se le da, aunque sea una llamada al día: papá, mamá, ¿cómo estás? ¿Va todo bien? Esas cosas ocurren, mis hermanos. Ruth le rogaba a su suegra para que la deje estar con ella, pero hoy los padres ruegan a sus hijos que les dejen estar con ellos. Eso es lo que está ocurriendo en muchos casos, mis hermanos. Por eso es que existen este tipo de negocios como los asilos de ancianos, por la falta de ser humanitarios con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestros ancianos de nuestras familias. Entonces los asilos de ancianos están llenos. ¿Por qué? Porque la gente quiere que alguien más se encargue de eso. Los hijos quieren que alguien más
se encargue de esa tarea. Entonces, mis hermanos, ¿por qué toco este tema? Porque todo hijo debe entender que debemos ser, en ese sentido, humanitarios con nuestros padres, ¿no? Es diferente, quizás un caso diferente sería que sea un padre o una madre que simplemente se desligó completamente de sus hijos y ya no quiere saber nada de su familia y quiere vivir su vida aparte. Y existen casos así, de hombres o mujeres que escogen a otras personas por encima de sus propios hijos, ¿no? La Biblia habla de ese tipo de personas que han dejado el afecto natural por su propia familia. Pero a veces, por más que el hijo también quiere honrar a los padres, a veces los padres no colaboran en ese sentido, ¿no? Entonces ahí tenemos que nosotros pedir sabiduría al Señor para ver cómo resolvemos estas situaciones normales de nuestra vida. Y yo les he traído para recordarles el cuadro que hicimos tiempo atrás del seguro, lo que yo le llamo el seguro social natural, y se los voy a repartir nuevamente. Dios diseñó la familia para que tengamos seguridad social entre nosotros mismos. Dios diseñó la diferencia de edad de manera sabia, para que siempre alguien esté cuidando de la persona más débil, de la persona indefensa, de la persona enferma. Entonces, les voy a recordar lo que tiempo atrás ya habíamos revisado con respecto a esto, ¿no? Si usted se pone aquí en esta línea amarilla, esta es la línea de su propia vida, ¿sí? Y son edades aproximadas, ¿no? No es algo exacto, simplemente son edades aproximadas. Como usted puede ver aquí, de 1 a 25, que es más o menos la edad en la que uno está soltero, usted es hijo. Básicamente usted es un hijo. Y dice, tus padres te cuidan durante esa edad. Tú vives todavía con tus padres. Luego, de 25 a 50, te conviertes en padre, te conviertes en madre, y ahora tú cuidas a tus hijos. Tú estás cuidando a tus hijos. Luego, de 50 a 75, generalmente ya es la edad en la que tú tienes que empezar a cuidar a tus propios padres, que ya son ancianos. Y de 75 a 100, tú ya eres anciano, bisabuelo quizás, y necesitas que tus hijos te cuiden a ti. ¿Se dan cuenta? Entonces siempre está alguien cuidando a otro. Ahora, si ustedes ven acá, se ven cómo son las diferentes generaciones, cómo van avanzando, y una vez más, la línea amarilla nos enseña que cuando nosotros fuimos hijos, tuvimos un padre que nos cuidaba, ¿no? Y el abuelo estaba cuidando al bisabuelo. Luego, cuando nos convertimos en padres, estábamos cuidando a nuestros hijos, y nosotros estábamos cuidando a nuestros hijos, y asimismo el abuelo estaba cuidando al bisabuelo. Cuando nos convertimos en abuelos, nuestros hijos ya están cuidando a sus propios hijos, y nosotros estamos cuidando a nuestros padres. ¿Se da cuenta cómo va la vida avanzando? Va avanzando. Y para cuando usted ya pues está en sus últimos años de vida, ya sus hijos terminan de cuidarlo a usted. Y de ahí para abajo ya está todo lo que es su descendencia, sus hijos, sus nietos y sus bisnietos. Obviamente estos solamente son edades aproximadas, no todas las familias se dan de la misma manera, pero ¿qué es lo que quiero demostrar con esto, mis hermanos? Que siempre la vida está diseñada así por Dios. Usted comienza la vida siendo cuidado por sus padres y termina la vida siendo cuidado por sus hijos. Si así se dieran las cosas, no habría tanta necesidad de seguros, de homes, de asilos y cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque la familia estaría ejerciendo el cuidado apropiado los unos por los otros, ¿no? Así es como debería ser. Obviamente hay casos excepcionales cuando los padres necesitan mucha medicina, atención médica, tienen enfermedades catastróficas como Parkinson. Diferentes situaciones se pueden presentar, pero me refiero a una familia donde no hay tanto tipo de dificultades.
Mis hermanos, la ayuda a los padres es una norma bíblica. Tenemos que entender eso. Vaya conmigo a Marcos capítulo 7, versículos 10 al 13. El Señor Jesucristo está aquí exhortando a los fariseos. Y mire lo que dice. Marcos 7, 10 dice: porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Ahí el Señor Jesucristo está explicando a los fariseos, le está dando una enseñanza, y les dice: Moisés mandó a honrar padres y madres, y ustedes están haciendo que ocurra todo lo contrario, están haciendo que la gente deshonre a sus padres. El Señor pasa a advertir cuán grave es en la ley de Dios la deshonra de los padres. Los pecados de maldecir y lastimar a los padres en el Antiguo Testamento se castigaba con la muerte, mis hermanos. Se castigaba con la muerte. Por eso dice el Señor: el que maldiga a padre o madre muera irremisiblemente. Y voy a leerles los pasajes a los que el Señor Jesucristo se estaba refiriendo. Éxodo 21:15 dice así: el que hiere a su padre o a su madre morirá. Éxodo 21:17: igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Y luego Levítico 29 dice: todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Así de serio era como Dios estableció el respeto, la honra, el temor, el amor a los padres. ¿Y cómo era este proceso? Y se los voy a leer para que vean qué tan serio era este mandato para el pueblo de Israel. Así era como se ejecutaba el juicio a los hijos malvados. Deuteronomio capítulo 21, versículo 18. Mire lo que dice: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Aquí está ya la explicación de cómo se iba a proceder con el castigo a estos hijos contumaces, rebeldes, glotones, borrachos, que no obedecían, que no respetaban, que no amaban a sus padres, que no hacían sino lastimar a sus padres con sus maldiciones, con su maldad. Entonces, eso es lo que el Señor les estaba diciendo. Así de importante era, como Moisés lo enseñó, pero ustedes se han inventado una nueva tradición tan ridícula simplemente por intereses económicos. Es lo que le está diciendo el Señor. O sea, ustedes están haciendo que las personas, el dinero que pueden dedicarlo a sus padres, lo dediquen al templo. Eso es básicamente lo que significaba esta tradición del Corbán. Que el dinero con que ellos podían ayudar a sus padres, los fariseos decían: no, tú puedes dedicar ese dinero para las ofrendas del templo, no te preocupes, ya no tienes que honrar a tus padres con ese dinero, es mejor que honres a Dios con ese dinero. Y el Señor dice: no,
Eso no es lo que Dios enseñó en su palabra. Ahora, miren lo que dice el comentarista William MacDonald al respecto de esta tradición. Dice: había surgido una tradición judía conocida como Corbán, que significaba dado o dedicado. Supongamos que unos ciertos padres judíos estuvieran en gran necesidad. Su hijo tenía dinero para cuidarlos, pero no quería hacerlo. Todo lo que tenía que hacer era decir Corbán, implicando que su dinero estaba dedicado a Dios o al templo. Esto le liberaba de cualquier responsabilidad de cuidar en adelante de sus padres. Podría guardar el dinero indefinidamente y emplearlo incluso en su negocio. El jamás ser entregado al templo carecía de importancia. Entonces el Señor aprovechó la oportunidad para desenmascarar esta malvada tradición que habían inventado los fariseos, de que las personas justifiquen su descuido por sus padres diciendo que es el dinero que están dando a la obra del Señor. Entonces, así es como el Señor trató de volver el corazón de los hijos hacia los padres y poner un alto a esa tradición que estaba promoviendo el descuido de la sociedad, el descuido, el desamparo de los hijos hacia los padres. Ahora vamos a ver otro aspecto, mis hermanos, que tiene que ver con lo mismo. Los hijos deben ser la fortaleza y la defensa de sus padres cuando ellos lo necesitan. Ya cuando los padres van para ancianos, sus hijos están llegando a la edad adulta, la fuerza de los padres va menguando, pero la fuerza de los hijos va en aumento. Entonces, por ejemplo, en el Salmo capítulo 27, el versículo 5, dice así: bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, hablando de los hijos. Y dice el versículo: no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y usted puede ver ese cuadro, ¿no? Como que vienen personas, los enemigos del papá, a la puerta de su casa a tratar, no sé, de lastimarlo, ofenderlo. Y resulta que ese hombre, pues en su juventud, tuvo 5 hijos varones, 3 hijas mujeres, y detrás de él se empiezan a parar, el uno ya más grande que incluso que su propio padre, como muchas veces ocurre, ¿no? Entonces aquí dice la Biblia: no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Por qué? Porque los hijos van a frentear la situación, los hijos van a defender a su padre anciano. Ok, si tienes un problema con mi papá, pues también lo vas a tener conmigo. Esa es la idea, mis hermanos, de que el hombre que tiene hijos debería gozar en su vejez de la fortaleza y la protección y la provisión de sus hijos, del cuidado amoroso y tierno de sus hijos. Me refiero a papá y mamá. Mis hermanos, con respecto a este mismo tema, tenemos un mandato de parte del apóstol Pablo a encargarnos de nuestras viudas y no esperar que alguien más lo haga. Acompáñenme a 1 Timoteo capítulo 5 para que ustedes vean. Este principio se repite en varios pasajes de la Escritura, entonces vamos a tratar de entenderlos claramente. 1 Timoteo 5, 3 y 4. Miren lo que dice el apóstol Pablo: honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. 1 Timoteo 5, 3 y 4. ¿Se dan cuenta? El apóstol Pablo estaba enseñando que ciertamente la iglesia se había estado haciendo cargo desde el tiempo de los apóstoles de las viudas de la iglesia. Había mujeres que habían perdido a sus esposos. Entonces la iglesia,
como tenían ese peso en el aspecto social, una de las primeras cosas que hizo la primera iglesia es encargarse de las necesidades de los cristianos, de sus congregantes. Entonces empezaron a poner en lista a los más necesitados. Ahí estaban las viudas, los huérfanos, ¿no? Entonces, pero empezó a haber problemas, que había mujeres viudas que podían quizás volver a casarse o trabajar, y también había viudas ancianas que tenían hijos y tenían nietos. Sí, no tenían esposo, pero tenían hijos y nietos. Entonces ahí es donde dice el apóstol Pablo: vamos a poner en orden esto, porque no está bien que se dé un peso a la iglesia que tiene que ser cargado por su propia familia. Y ahí es donde dice el apóstol: honra a las viudas que en verdad lo son. Dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Ahí está, mis hermanos, la honra. Hacerse cargo de las necesidades de su propia familia. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor quiere que los hijos aprendan, que es necesario. Dice, y esto implica recompensar. Dice, y aprendan a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. ¿De qué nos habla esto? De que es una recompensa, es devolver algo, ¿no? Algo que la persona se ha ganado por lo que sembró. Y dice que esto es bueno y agradable delante de Dios. Así que, mis hermanos, esto es importante que debemos entender. El cuidado que necesitan nuestros padres, nuestros abuelos, es importante. El Señor le agrada eso, que podamos ser recíprocos en esa honra. Ahora, aquí también hay una parte importante, quizás no tiene que ver tanto con la parte física, del mantenimiento, de estar pendiente de su salud, de su comida, de su bienestar. Pero también creo que en nuestra sociedad, lastimosamente, estamos criando hijos que se separan. Hay una brecha generacional entre los niños y los jóvenes con los adultos y los ancianos. Como padres creo que estamos fallando en alguna manera. ¿En qué sentido? En que no les enseñamos a nuestros hijos a comunicarse con los adultos, a comunicarse con los ancianos. No les enseñamos a saludar. Si nosotros no les decimos a nuestros hijos: hey, chicos, saluden, ellos no lo van a hacer, porque el niño, donde sea que entra, si él no ve niños, él no se relaciona con nadie, ¿no? Y lo mismo el joven entra a un lugar y si no ve jóvenes, pues se queda como una estatua. Pero cuando ya ven otros jóvenes y son sus amigos, pues se sueltan y se relacionan. Pero el problema es ese: como padres no les hemos enseñado a interactuar de manera correcta, educada, con los adultos y los ancianos. Tiempo atrás eso era una norma sagrada. El que llega, saluda, ¿no? El que llega, saluda, así de sencillo. Pero hemos perdido ese precioso valor de saludar, de que los niños y los adolescentes digan buenas tardes, buenos días, cuando se presentan en un lugar donde hay adultos o ancianos. Miren lo que dice Levítico 19:32. Se lo voy a leer porque esto es importante. Levítico 19:32 no se trata solamente de una norma de educación, está en la palabra del Señor. Dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Mis hermanos, tenemos hoy en día una generación, incluso dentro de la iglesia, de muchachos malcriados que no saludan a los adultos, no se relacionan en lo absoluto con los adultos de la iglesia. Usted puede pasar por la cara de ellos y no son capaces ni de levantar la vista para saludarlo. Entonces eso está mal. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que eso no está bien.
el joven, el niño tiene que aprender a saludar, buenas tardes, buenos días, aunque sea un poquito tedioso, ¿no? Pero eso es lo normal, eso es lo correcto, eso es sano, eso habla bien de ese niño, de ese joven. Pero qué triste es que usted ve pasar 12 muchachos por su cara y ninguno dice buenas tardes, buenos días, incluso dentro de la misma iglesia. Entonces, mis hermanos, esto tiene que ver con esta honra que se debe a los padres, a los ancianos, a los adultos. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos la educación. No cuesta nada abrir la boca y decir buenos días, hermanos, buenos días, hermanas. Y eso, la Biblia dice que el joven por sus actos también es conocido, por la forma en que se expresa, por la forma en que se conduce, también es conocido. No es que pasa desapercibido solo porque es joven. No es que es joven, nadie lo está viendo. No, toda la iglesia los está viendo, cómo se comportan. Si usted tiene hijos adolescentes, hijos pequeños, enséñeles a saludar. No que allá los viejos, acá los adultos, y nosotros acá estamos tranquilos sin ellos. No, aprendamos a enseñarles a relacionarnos los unos con los otros. Amén. Es un principio bíblico y es un principio que también nos enseñaron, por lo menos generaciones atrás se enseñaba con mucha eficacia. Ahora sí, mis hermanos, una vez que hemos terminado con los roles de los hijos, vamos a empezar a tocar de lleno la crianza bíblica de los hijos. Ya sabemos lo que ellos deben hacer. Ahora vamos a regresar a nosotros como padres, qué es lo que nosotros tenemos que hacer para criar bíblicamente a nuestros hijos. Y estos principios bíblicos son inmutables, son eternos y son aptos para hijos de cualquier edad. Los elementos básicos de la crianza o formación de nuestros hijos, mis hermanos, son vara y Biblia con amor. Si usted va a la palabra del Señor, por todos lados va a encontrar esto. El hijo necesita vara y necesita Biblia, y lo necesita con amor. Proverbios 16:6. Vayan conmigo para que vayan tomando sus apuntes y confirmando en la palabra del Señor lo que estamos hablando. Miren lo que dice Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Ahí están los principios, mis hermanos. El temor de Jehová se enseña cuando usted enseña la palabra del Señor. Y dice que con misericordia y verdad. La misericordia habla justamente de la parte afectiva, de la parte amorosa de la corrección. Pero la verdad habla también de la disciplina, habla de la justicia. Entonces ahí está en equilibrio la misericordia y la verdad, la vara y la Biblia. Efesios 6:4, el pasaje que hemos venido repasando en estos días también, porque el apóstol Pablo nos da ese excelente pasaje bíblico, dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahí está una vez más, la vara y la Biblia. Disciplina habla de la vara, amonestación habla de la Biblia. Se necesita con una mano la vara, con otra mano la Biblia, y en el corazón mucho amor para esos muchachos. Ese es el principio básico de la crianza de nuestros hijos. Segundo principio, debemos enseñarles a vivir dentro del marco de autoridad de Dios, de sus padres y de la sociedad en general, mis hermanos. Hay padres que crían a sus hijos para que los obedezcan solo a ellos. Y cuando ese muchacho está en la escuela y se le da una orden, ¿qué es lo que dice? Tú no eres mi mamá para que me des órdenes. Tú no eres mi papá para que me des órdenes. Eso es una mala crianza, mis hermanos. El hijo tiene que obedecer a papá, a mamá, si está en la escuela, a los maestros, si está en la iglesia, a los adultos. Obviamente uno tiene que enseñarle el sentido común a los hijos, de saber que se puede obedecer
a un adulto que no sea papá y mamá, siempre y cuando esté pidiendo cosas correctas, no cosas incorrectas. Hay que enseñar a nuestros hijos qué son las cosas incorrectas, como por ejemplo los adultos que quieren manosearlos o abusar de ellos. Hay que desde pequeños enseñarles que sus partes privadas son privadas y nadie tiene que estarlas tocando, ni viendo, ni nada por el estilo. Entonces hay que ayudarles a nuestros hijos a discernir con sentido común cuándo es correcto obedecer y cuándo no, y que aprendan a distinguir este tipo de personas malvadas si se presentan. Miren lo que dice, vamos a ir a Romanos capítulo 13. Estos son los principios que debemos entender. ¿Por qué nuestros hijos tienen que estar sometidos a toda autoridad, así como nosotros? Romanos 13, 1 y 2 dice: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ahí está, mis queridos hermanos. Es necesario que nuestros hijos aprendan lo que es estar sometidos a toda autoridad, porque en algún momento ellos van a salir a la sociedad y van a chocarse de frente con esa situación. Si quieres un trabajo, tendrás que someterte a la autoridad. Si vas a manejar un carro, tendrás que someterte a la autoridad. Tú no puedes vivir la vida sin autoridad. La vida no se puede vivir sin autoridad. Alguien siempre tiene que estar a cargo. Dios arriba y luego hacia abajo todas las autoridades que Él ha puesto. Entonces, mis hermanos, enseñemos a nuestros hijos a vivir en el marco de autoridad. Eso se enseña en la casa. Primera de Samuel 3:13, el tercer principio. Debemos estorbar, mis hermanos, los pecados de nuestros hijos. Primera de Samuel 3:13 dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Aquí está hablando de la historia de este sacerdote Elí. Y dice, el Señor está anunciando castigo hacia esa familia. ¿Por qué? Porque sus hijos eran unos tremendos pecadores y Elí como padre no los había estorbado. Mis hermanos, una función suya como padre, como madre, es ser un estorbo entre su hijo y el pecado. Usted tiene que pararse ahí. Si su hijo quiere irse de frente hacia el pecado, usted tiene que estar ahí como un estorbo, como un obstáculo. Usted tiene que, como dicen en el fútbol americano, taclearlo. Por aquí no vas a pasar. No vas a pasar a perderte en el mundo, porque tienes que pasar primero por encima de papá y de mamá. Tiene que ser un obstáculo serio entre el pecado y su hijo. Eso significa muchas veces pasar malos ratos con ellos, porque a los hijos no les gusta que les digamos que no. Y muchas veces nosotros estamos batallando también con nuestros propios sentimientos, nuestro propio sentimentalismo. Y pensamos que ese sentimentalismo es amor. Pero no confundamos el amor bíblico con el sentimentalismo humano, porque muchas veces no van en la misma dirección. El amor bíblico va hacia un lado y el sentimentalismo humano va hacia el otro. Rara vez van por el mismo camino los dos. Entonces, hermano, tenga cuidado. Cuando usted tiene que ser un obstáculo, eso significa muchas veces que ser una persona desagradable para su hijo. Conviértase en ese momento en una persona desagradable para su hijo. Luego usted va a poder recuperar eso. Luego usted va a poder de alguna manera solucionar eso. Cuando ellos van creciendo, van madurando y van dejando esos malos conceptos, esas malas percepciones de sus padres. ¿Cuántos de nosotros que ya somos padres ahora entendemos, ¿no? Entendemos que nuestros padres lo hacían por nuestro propio bien? Entonces espere usted calmado, tranquilo, que el tiempo le dará la razón, y con el tiempo sus hijos le dirán gracias,
papá, gracias mamá por no dejarme ir por donde quería ir. Mis hermanos, otro concepto importante: no debemos consentir a nuestros hijos. Proverbios 29:15. No debemos consentir a nuestros hijos. ¿Qué significa consentir? Dejar que se salgan con la suya, no castigarlos cuando se lo merecen. Dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Mis hermanos, consentir es una forma de malcriar a los hijos. Usted no está allí para hacer todo lo que el hijo le pide. Usted no está allí para comprarle todo lo que el hijo quiere. Usted está para criarlos y convertirlos en personas productivas y temerosas de Dios. Y es interesante que la palabra dice, el muchacho consentido avergonzará a su madre. Pregúntese por qué, mi querida hermana. ¿Por qué dice a su madre? Porque el hombre no es tan sentimental como la mujer. El hombre es más pragmático, es menos emotivo, menos sentimental. Entonces, no nos dejamos guiar muchas veces por las emociones, sino por las convicciones y por la lógica. Entonces, el hombre pone a funcionar su cerebro, 2 más 2 son 4, y no, se acabó. Pero la mamá está pensando, ¿y cómo se siente mi hijo? ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Y pasado mañana? ¿Me va a ver igual? ¿Me va a seguir amando? Los padres no pasamos por ese tipo de crisis emocionales. Por eso es que la Biblia le llama la atención a la mujer y dice, avergonzará, el muchacho consentido va a avergonzar a su madre. Mamás, tengan cuidado, porque el sentimentalismo produce hijos consentidos y malcriados. Otro principio importante en la crianza de los hijos, mis hermanos, debemos poner límites claros a la familia. Límites claros. Y esta parte de poner límites no es fácil, pero es importante. Porque usted con su esposa, usted con su esposo, tiene que ponerse de acuerdo en qué va a permitir y qué no va a permitir en el hogar. Y eso usted tiene que, más vale que lo haga antes de que se presente la situación, o por lo menos si se presenta algo y usted no está seguro o segura, no discuta ese tema delante de sus hijos. Váyase aparte con su esposa, váyase aparte con su esposo, trátenlo en privado. A ver, mira, él quiere hacer esto, ella quiere hacer esto. ¿Qué consecuencias va a traer esto? Pensemos. Ok, ¿se lo vamos a permitir sí o no? No, ok. Salen del cuarto y le dicen, hijo, hija, lo que nos estás pidiendo no te lo vamos a permitir. No, que sí, que no, que ustedes son malos, que no me entienden. Sencillamente, no. Yo también fui joven, yo no me morí por no haber ido a una pijamada, yo no me morí por haber ido a un baile, por no haber ido a un baile. Hay que hablarle así a los hijos. A veces el hijo cree que si no voy al baile es el fin del mundo. Si no voy a la pijamada, mi vida se arruinó. ¿Por qué? Porque los hijos viven con las emociones a mil por hora. Y creen que el presente es todo. No están pensando en el futuro, no están pensando en las consecuencias. El que puede pensar mejor por el hijo es papá y mamá. Porque ya hemos vivido eso. Les llevamos 30 años por delante de vida a ellos. Entonces somos más sabios y sobre todo si somos cristianos tenemos el temor de Dios y la sabiduría de Dios para decirles qué deben hacer y qué no deben hacer. Y por ejemplo podemos recordar el pasaje de Josué 24:15, cuando Josué le decía al pueblo de Israel, a ver señores, escojan, ¿a quién van a servir ustedes? ¿A los dioses esos paganos de allá o a Jehová? Porque mi casa y yo ya escogimos, ya tomamos una decisión. Mi casa, yo y mi casa, dice Josué, serviremos a Jehová. Ahí estaba el límite. Él dice, los que viven en mi casa, todos van a ser siervos de Jehová. Entonces usted tiene que, mi hermano y mi hermana, poner límites en la familia. Yo sé que hay familias que son mixtas. La mitad es cristiana, la mitad no. Entonces ahí se vuelve más complicado todo. Pero a través de la oración, del buen testimonio, usted puede enseñarle a su cónyuge inconverso que las cosas que usted dice no, lo dice por una razón.
por un consejo bíblico, por una enseñanza de la palabra del Señor. Y con el tiempo y los errores que se cometen, el cónyuge inconverso empieza a respetar esa sabiduría que él no posee por no ser cristiano. Entonces, es un proceso, yo sé. En el hogar que ambos son cristianos, pues se supone que el proceso debería ser menos dificultuoso, porque ambos están buscando un mismo objetivo, que es honrar a Dios con toda nuestra familia. Otro principio bíblico en la crianza de los hijos, mis hermanos: debemos amar a nuestros hijos lo suficiente como para disciplinarlos físicamente cuando actúan neciamente y cuando se rebelan en contra de la autoridad de sus padres. Usted tiene que amarlos lo suficiente para poder hacer eso, porque muchas veces se confunde el amor de los padres. Dicen: yo amo demasiado a mi hijo o a mi hija como para castigarlo. Pero eso no es el verdadero amor. Una vez más, eso es simplemente un sentimentalismo que se está oponiendo a las verdades de la palabra del Señor. Abra conmigo Salmo capítulo 89. Vamos a abrir el Salmo capítulo 89, versículo 30 al 32. Dios está hablando aquí de Israel como sus hijos. Y mire el corazón de Dios. ¿Cómo es el corazón de Dios? Dice allí el pasaje: y si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos, y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión. Ahí está hablando el Señor. Él dice que va a castigar a los hijos de Israel con vara su rebelión. Vamos a ver ahora Proverbios 13:24. Dice así, Proverbios 13:24: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Este es el versículo más claro que podemos encontrar al respecto. Y aquí nos está hablando de aborrecer y de amar. Dice que el que detiene el castigo es el que aborrece a su hijo, pero el que lo ama es el que lo castiga. Así es la lógica de la palabra del Señor. ¿Cómo podemos entender esto, mis hermanos, en la práctica? Si usted tiene un hijo que ya lo tiene a usted hasta la coronilla, porque usted ya no sabe qué hacer con ese muchacho. Usted sabe que ese muchacho pecó, hizo algo malo, se rebeló, y usted sabe que ese muchacho necesita ser castigado. Y usted dice: ya me cansé de este muchacho, ya que haga lo que él quiera. ¿Se da cuenta? Eso es aborrecer al hijo. Cuando usted tira la toalla y dice: ya no me importa lo que haga este muchacho con su vida, ya él que se las arregle con Dios. Eso muestra que usted ha dejado de amar con el amor bíblico a su hijo y a su hija. Eso es lo que dice la Biblia. El que detiene el castigo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque castigar a los hijos es un compromiso de amor. Castigar a los hijos es irse muchas veces en contra de nuestra comodidad, en contra de nuestros sentimientos, en contra de nuestra estabilidad emocional incluso. A ningún padre nos gusta estar castigando a nuestros hijos, pero es necesario. Usted está tranquilo viendo un programa en la televisión o haciendo algo en la computadora o cocinando y escucha tremendas malas palabras que se están diciendo sus hijos en el otro cuarto. ¿Qué toca hacer? Ya, no me importa que sigan con sus cosas. No, usted tiene que dejar de hacer lo que está haciendo, su tranquilidad, su paz, y ir y afrontar la situación y castigar. Por eso el castigo físico es un compromiso de amor, en el que usted tiene que irse en contra de sus sentimientos, en contra de su estabilidad emocional, en contra del orden de su día,
porque todo se desbarata en ese momento. Pero mi hermano y mi hermana, cuando surge una situación como esa, es como cuando el entrenador dice en el básquet, ¿no? Tiempo fuera, tiempo fuera. Tenemos que resolver, esto está mal. Vamos a perder el partido si no pedimos tiempo fuera. Tiempo fuera, se deja de hacer todo lo que se está haciendo, vengan para acá. Y empieza la instrucción, empieza la amonestación bíblica y, si es necesario, el castigo físico también. El castigo físico con amor. Esto es algo que tenemos que enfatizar, siempre con amor, mis hermanos. El castigo físico no se da con coraje, no se da con fastidio, no se da con venganza. Me hiciste quedar mal en la iglesia. Deja que lleguemos a la casa y vas a ver lo que te va a pasar. Yo te dije, no digas eso en la iglesia, ahora vas a ver cuando llegues a la casa. Eso es venganza. Usted tiene que limpiar primero su corazón de esas malas actitudes para que su hijo pueda ser verdaderamente purificado. La Biblia dice que el castigo purifica el corazón, pero un castigo dado bíblicamente, un castigo dado correctamente. Pero si el hijo percibe que solo es un acto de venganza, solo es un acto, un desfogue de nuestra ira, el muchacho no lo va a percibir correctamente. Por eso tenemos que aprender que el castigo es un ritual, es un proceso en el que primero usted, como papá o mamá, tiene que relajar sus emociones negativas. Si no está completamente relajado en ese momento, no lo castigue. Su hijo tendrá más tiempo para vivir con usted, ¿no? No tiene que castigarlo en ese momento, solamente tiene que decirle: mira, lo que acabas de hacer es muy grave, tengo que castigarte, pero estoy tan enojado contigo en este momento que no te voy a castigar. Voy a esperar que se me pase primero este coraje que me hiciste, que me has provocado, para luego poder hacer lo que tengo que hacer. ¿Me entiende? Entonces luego usted pues se le explica al hijo lo que hizo mal, qué es lo que debe hacer la próxima vez, y se procede con el castigo físico. Ahora, eso justamente estábamos hablando de este principio. Dice: el castigo físico no debe ser con ira, sino con amor, misericordia y en equilibrio con la verdad. Vamos a abrir por Proverbios capítulo 19, versículo 18 y 19. La Biblia nos habla de este balance que debe haber en el castigo físico. Proverbios 19, 18 dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Y el versículo que sigue dice: el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias añadirá nuevos males. Y yo veo la sabiduría de Dios de poner estos dos versículos, porque usted los puede poner y dar una meditación por cada uno, por separado. Pero en la sabiduría de Dios, Él los puso juntos, para que entendamos que se aplica al castigo. Dice que el de grande ira llevará la pena. Muchas veces, ¿cuántos nos hemos sentido arrepentidos, ¿no?, de haber castigado a nuestros hijos con ira? Porque sabemos que se nos pasó la mano. Y después vamos como perritos, ¿no?, con el rabo entre las piernas: hijito, hijita, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Estamos dando un pésimo testimonio delante de nuestros hijos. Ahora nosotros pidiendo perdón a nuestros hijos, porque sabemos que actuamos neciamente. Y luego dice el versículo: y si usa de violencias añadirá nuevos males. Hay padres que incluso han lastimado permanentemente a sus hijos. Yo conocí a una persona que decía: yo no puedo castigar a mis hijos porque yo sé que no tengo autocontrol. Entonces yo me he propuesto jamás castigarlos porque yo sé que nunca lo voy a poder hacer bien. Y si me toca castigarlo, lo voy a hacer con violencia. Pero ese hombre necesita aprender los principios bíblicos de cómo controlar primeramente sus malas actitudes, su propia ira.
Y eso es lo que ocurre, mis hermanos. Por eso es que el sistema mundano en el que vivimos ha elevado otro tipo de filosofías para criar a los hijos sin el castigo físico. ¿Por qué? Por la cantidad de malos ejemplos que hay en la sociedad, de personas que castigaron con violencia a sus hijos. Nosotros como cristianos también desechamos eso. También tenemos que criticar y aborrecer a los padres que no castigan como manda la Biblia, porque eso es maltrato infantil. Pero ¿qué es lo que pasa? La sociedad usa esas rarezas, esas excepciones para decir que todo castigo físico es malo. Y no es así, mis hermanos. No todo castigo físico es malo. Hay castigo que purifica el corazón. Y ese es el que nosotros como cristianos debemos practicar con nuestros hijos. El castigo que purifica el corazón. El castigo que arranca la necedad del corazón de los hijos. El castigo que Dios dice que practica con sus propios hijos. Entonces sí, como cristianos debemos rechazar el abuso infantil, pero no podemos abrazar completamente la filosofía mundana que dice cero castigo, porque el castigo físico es lo que produce toda la maldad que vemos a nuestro alrededor. Eso son mentiras, mis hermanos. Más bien, toda la maldad que podemos percibir en nuestro alrededor, mucho de esa maldad es porque esos muchachos, esas personas que ahora son delincuentes, no tuvieron un proceso de disciplina correcta en su hogar. No recibieron castigos y crecieron y se volvieron personas malvadas. Entonces, bueno, vamos a ir evaluando así, comparando lo que ocurre en el mundo con lo que dice la palabra del Señor. Mis hermanos, se nos acabó el tiempo por hoy. Esto es solamente una pequeña introducción con lo que tiene que ver con la crianza de los hijos. Luego, si el Señor lo permite, vamos a seguir avanzando poco a poco en todo lo que tenemos que ver. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Padre, porque ser padres es un tremendo desafío, Señor, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Y estamos aquí, Señor, porque queremos ser buenos padres, porque queremos ser como tú, Señor. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.